Solución de una ecuación diferencial lineal por la transformada de Laplace. Veamos la definición de la solución de una ecuación diferencial a través de la transformada de Laplace. Y observemos que es una herramienta muy útil para resolver problemas de valor inicial involucrando una ecuación diferencial con coeficientes constantes, porque es posible transformar un problema de este tipo en un problema algebraico mucho más sencillo de resolver. Y además, bueno, esa solución algebraica estará directamente relacionada con la solución del problema original a través de una transformada inversa de Laplace. ¿Qué recursos que hemos aprendido a lo largo de la transformada de Laplace vamos a ocupar aquí? Específicamente, fracciones parciales, primer teorema de traslación y sobre todo la transformada inversa y la forma recíproca del primer teorema de traslación. Entonces, para ello debemos tomar en cuenta la siguiente teoría, que es la transformada de las primeras tres derivadas. Si la transformada de una función en parámetros del término t ya sabemos que se transforma a parámetros del término s, si yo tengo la transformada o quiero calcular la transformada de la función y de t, bueno, esta será transformada a una función y de s. Para que yo pueda trabajar una ecuación diferencial, necesito conocer las transformadas de al menos las primeras tres derivadas. Si observamos en esta imagen, aquí tenemos el desglose de la transformada de cada una de las derivadas. Por ejemplo, para la segunda derivada, esto equivale a s cuadrada por ys, entendiendo que ys es la transformada de la función y de t menos S por Y0. ¿A qué se refiere Y0? Y0 se refiere a las condiciones a las que está sujeta la ecuación diferencial. Y Y' de 0 de igual manera es la condición a la que está sujeta la ecuación diferencial. Y eso mismo sucede con las otras transformadas de las siguientes derivadas. Bien, veamos el ejemplo para que quede más claro la teoría y la transformada de la derivada. Tenemos la ecuación diferencial. Y' más 3y' más 2y igual a Euler a la menos t. Observamos que es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Estos numeritos se llaman coeficientes constantes. Y observamos que está sujeta a y de 0 igual a 0 y a y' de 0 igual a 0. Estas condiciones son muy importantes para que yo pueda aplicar la transformada. Siempre debe decir y de 0 y y' de 0, puesto que así lo indica la transformada. Sin embargo, estos valores pueden cambiar. En este ejercicio son ceros, igual a 0, igual a 0, pero pueden cambiar, pueden ser igual a cualquier número real. Bien, entonces es importante observar la ecuación diferencial, el orden de la ecuación diferencial para poder aplicar la transformada de la derivada. Indicando, en primer lugar, que voy a aplicar la transformada a la ecuación diferencial y voy a aplicar la transformada a la función, que en este caso es Euler a la menos t. Y aplicando la transformada a y', 3 por la transformada de y' más 2 por la transformada de y. Aplico la transformada a cada término. Y esto equivale también a la transformada de Euler a la menos t. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, buscar el teorema o la teoría de la transformada de una derivada en el entendido que la transformada de y de t equivale a y de s, donde yo no voy a trabajarlo aquí como y de s, sino lo voy a trabajar como la transformada de y o de y de t. Entonces, para y', aquí lo voy a poner en color morado, la transformada quedaría s cuadrada por la transformada de y de t. En el lugar de y de s anotamos la transformada de y de t. Menos s, como lo indica, menos s por y0, menos y' en 0. Ahorita les voy a explicar qué va a pasar con esa y y y'. Luego, para la siguiente transformada lo voy a anotar en color verde, más 3 que multiplica, y aplico la transformada y', que es la de aquí arriba. S por ys, que sería S por la transformada de yt,
de y de t en el entendido de que la transformada de y de t es igual a y de s menos y0, como dice la transformada. Y más 2 por la transformada de y, esa no sufre cambio, más 2 por la transformada de y de t. Lo pueden trabajar como y de t o y nada más. Y esto va a ser igual a 1 sobre s más 1. ¿Por qué a 1 sobre s más 1? Porque aquí les anoté la fórmula de la transformada directa de Euler a la por t, que es 1 sobre s menos a. Entonces aquí sería 1 sobre s más 1. Bueno, entonces ahora lo que sigue es sustituir y0, y' de 0 y y0. ¿A cuánto lo sustituyo o a qué equivale? Aquí dice y de 0 equivale a 0 y y' de 0 equivale a 0. Entonces nos quedaría s cuadrada por la transformada de y. Aquí repito, no es necesario que pongan y de t, lo pueden dejar como y. S cuadrada por la transformada de y menos s por 0. ¿Por qué por 0? Porque y de 0 equivale a 0. Pero ese valor puede cambiar, va a depender de la ecuación y de las condiciones. Menos y' de 0 para esta ecuación también vale 0. Más 3s por la transformada de y menos, aquí más 3 por menos y de 0 sería menos 3 por 0. ¿Por qué? Porque y de 0 equivale a 0. Más 2 por la transformada de y, esta no sufre cambio, igual a 1 sobre s más 1. Entonces, bueno, observamos que este se va y este se va. ¿Sale? Y nos queda s cuadrada por la transformada de y más 3s por la transformada de y más 2 por la transformada de y. Observamos que hay un término en común en estos tres términos, que es la transformada de y. Entonces, aquí ya está simplificado quitando los ceros y factorizamos la transformada de y como término común. La transformada de y que multiplica s cuadrada más 3s más 2, que va a ser igual a 1 sobre s más 1. Bueno, entonces ahora, ¿qué sigue? Despejar la transformada. Entonces, este trinomio que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo. La transformada en y va a ser igual a 1 sobre s más 1, que multiplica s cuadrada más 3s más 2. Si ustedes observan, esto va tomando forma y lo dice la definición. Aplicamos un proceso algebraico, como lo hicimos aquí, y caemos a una transformada inversa. ¿Cuál es esa transformada inversa? Bueno, que la función y de t va a ser igual a la transformada inversa de 1 sobre s más 1 por s cuadrada más 3s más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución a la ecuación diferencial va a ser el cálculo de esta transformada inversa. Bueno, entonces continuando, aquí estoy retomando la última ecuación que teníamos de este lado, donde vamos a calcular la transformada inversa de esta expresión, y la transformada inversa de esta expresión será la solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí hay que observar si puedo aplicar fracciones parciales o si es primer teorema de traslación. Para este caso observamos que si yo factorizo el s cuadrada más 3s más 2, sí se puede factorizar en dos binomios, s más 2 por s más 1. Entonces, puedo aplicar las fracciones parciales, de donde me quedaría la transformada inversa de 1 sobre s más 1 y este trinomio factorizado, s más 2 por s más 1. Observamos que s más 1 y s más 1 se repiten. Es un factor lineal repetido. ¿Cómo lo agrupamos? En 1 sobre s más 1 al cuadrado por s más 2. Y entonces, para aplicar las fracciones parciales, necesitamos aplicar el caso de factor lineal repetido. ¿Cómo es el factor lineal repetido? Bueno, una constante sobre s más 1 más otra constante sobre s más 1 al cuadrado. Recuerden que el factor lineal repetido se desglosa, más otra constante sobre s más 2. Así vamos a trabajar o así nos quedan las fracciones parciales. ¿Qué quiere decir? Que esta transformada ahora equivale a calcular la siguiente transformada inversa por el método de fracciones parciales. Aquí lo tedioso, podríamos llamarle así, pues es encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Bueno, eso ya lo hemos hecho en videos anteriores, entonces buscamos el denominador común. Ojo, el denominador común
solo es S más 1 al cuadrado por S más 2, porque acuérdense que es factor lineal repetido. Dividimos S más 1 al cuadrado por S más 2. Entre S más 1 nos queda S más 1 por S más 2, que multiplica a A. S más 1 al cuadrado por S más 2 entre S más 1 al cuadrado nos queda S más 2, que multiplica a B. Y S más 1 al cuadrado por S más 2 entre S más 2 nos queda S más 1 al cuadrado, que multiplica a C. Simplificando y haciendo las operaciones nos quedaría A, y el producto de S más 1 por S más 2 es S cuadrada más 3S más 2, más B por S más 2, este no sufre cambio por ahora, y aquí desarrollamos o expandimos el binomio. C por S cuadrada más 2S más 1. Multiplicando por A, B y C nos queda AS cuadrada más 3AS más 2A más BS más 2B más CS cuadrada más 2CS más C. ¿De dónde factorizamos? ¿Quiénes tienen S cuadrada? A más C. ¿Quiénes tienen S? 3A más B más 2C. Y los términos independientes, 2A más 2B más C. Esto ya lo hemos trabajado anteriormente. Bueno, formamos entonces, no olvidemos la transformada que vamos a calcular, y formamos el sistema de ecuaciones. Recordemos las ecuaciones que formamos en la diapositiva anterior. A más C era la de S cuadrada, equivale a 0. ¿Por qué a 0? Porque si ustedes observan en la transformada original, hay un 1 en el numerador. Entonces, no hay coeficiente para S cuadrada, por lo tanto es 0. La ecuación de 3A más B más 2C es la que está factorizada en S, también equivale a 0 porque no hay S en el numerador de la transformada original. Y 2A más 2B más C, que son los términos independientes, equivalen a 1. ¿Por qué? Bueno, porque hay un 1 en el numerador de la transformada original. Resolviendo el sistema lo pueden hacer con cualquier software o con cualquier aplicación. El valor de A es menos 1, el valor de B es 1 y el valor de C también es 1. Entonces, sustituyendo en la transformada, el valor de A es menos 1, el valor de B es 1 y el valor de C es 1. Si observan, la primera transformada y la última transformada serán directas, pero la del medio es primer teorema de traslación. Entonces, aquí les pongo la fórmula para calcular la transformada directa de 1 sobre S más 1 y 1 sobre S más 2. Y para la transformada de 1 sobre S más 1 al cuadrado aplicaremos primer teorema de traslación, que ya por ahí también hay un video en este canal sobre primer teorema de traslación y la forma recíproca. Entonces, separando nos quedaría menos por la transformada de 1 sobre S más 1, más la transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado, más la transformada inversa de 1 sobre S más 2. Lo único que hice fue separar las transformadas. Y por aquí les pongo la solución de la transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado, que es primer teorema de traslación. Repito, ya hay un video de este tema. Entonces, aplicando la transformada por fórmula de 1 sobre S más 1, nos quedaría la solución. Y de t es igual a Euler a la menos t, menos Euler a la menos t, que es esta transformada, más t Euler a la menos t, que es esta transformada por primer teorema de traslación, más Euler a la menos 2t, que es esta transformada por fórmula. Espero que haya quedado claro. Y bueno, con este tema podemos resolver un sinfín de ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace. Y lo más importante es que, bueno, vamos a ocupar todo lo que hemos aprendido sobre la transformada de Laplace.